Hola, buenas tardes a todos, buenas noches para algunos de ustedes. Damos comienzo a la última reunión que tenemos en este curso de estatus epiléptico dictado en español, organizado por la Academia Latinoamericana de Epilepsia con el apoyo de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Eh, para terminar, digamos, bueno, en principio agradecerles a todos por haber colaborado y participado en este curso. Nosotros estamos muy contentos de que todos y cada uno de ustedes haya tenido esta formación en esto que es algo tan específico y tan dentro, digamos, de la cuestión de epilepsia, pero con una visión especial, que es la visión de la epilepsia en las situaciones de emergencia. Y la idea de este curso es que cada uno de ustedes como alumnos lleve a su lugar de trabajo toda la formación, toda la información que han tenido a lo largo de este curso, como para tratar de mejorar en lo que hace al tratamiento y al abordaje diagnóstico y terapéutico de todos los pacientes que ustedes vean con esta patología. Cuando terminamos hoy, vamos a tener después el examen final, que eso lo van a poder hacer en la plataforma y junto con el examen final, luego de haber aprobado todos los parciales previos de cada una de las modalidades teóricas, van a tener el certificado de aprobación de curso, que es interesante porque brinda puntaje, digamos, para lo que es la Academia de Epilepsia y la formación dentro de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Eh, Así que bueno, vamos a dar inicio a nuestra última presentación, que es la parte práctica, digamos, si se quiere, del curso, con dos jóvenes epileptólogos que forman parte del IES, Sebastián, que es el chair del IES Internacional, y Eliana, que forma parte del IES de Argentina. La idea es que ambos nos muestren casos clínicos, Sebastián de la parte pediátrica y Eliana de la parte de adultos. Los vamos a presentar un poquito más formalmente. La doctora Eliana Garino es neuróloga del equipo de epilepsia y sueño del Sanatorio de los Arcos y bueno, hasta hace poco estuvo a cargo del área de epilepsia en el Hospital Álvarez y bueno, integrante del IES de Argentina también. Y Sebastián Ortiz de la Rosa, actualmente en Dinamarca, es médico y neurólogo pediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Hizo su formación también en la Universidad Nacional de Campiñas con el doctor Sendes y es estudiante del doctorado de la Universidad del Sur de Dinamarca, chair, como decíamos antes, de la Young Epilepsy Section Internacional. Así que bueno, les damos la bienvenida, les agradecemos un montón por participar y la idea es que vamos a mostrar casos que en lo posible vamos a tratar de hacerlos interactivos, que ustedes hagan preguntas. Recuerden que las preguntas se hacen en el icono que tienen abajo de Q&A. ¿Sí? Ahí tiquean y ahí escriben la pregunta que que quieran hacer en relación a los casos clínicos que vamos presentando. Así que bueno, sin más introducción, Eliana, arrancás vos con la presentación del primer caso clínico del paciente adulto. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar de este curso. Es un honor para mí estar con ustedes. Y ahí paso a compartir mi pantalla para empezar con la presentación. Ahí se ve bien. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio con este caso de una paciente adulta, en este caso una paciente mujer de 33 años, la cual viene con el antecedente de haber tenido crisis comiciales durante el último mes, medicada con levetiracetam y tenía una resonancia previa en la que se veía un cambio muy sutil, como vemos acá con las flechas rojas, no sé si se ve mi flecha, un cambio muy sutil, digamos, en la región parietal izquierda, que se observa en el FLAR, en estos cortes axiales del FLAR.
Nuestra paciente ingresa con un estatus convulsivo. Ella en el manejo prehospitalario había recibido lorazepam y se hace después la carga de fenitoína sin respuesta. Perdón, en otra institución es que había recibido lorazepam. Y cuando llega a nuestra institución requiere propofol y también requiere inotrópicos por hipotensión como efecto adverso a la sedación. Si bien la paciente cede clínicamente porque ya deja de tener convulsiones, la conectamos a un trazado electrográfico donde evidenciamos la presencia de un estatus epiléptico no convulsivo, por lo cual se progresa al tratamiento con tiopental y se objetiva la cesación del estado de mal epiléptico no convulsivo. La fenitoína tiene que ser suspendida por un rash bastante importante que presenta la paciente. Y buscando un poquito más allá, ya la causa del estado de mal epiléptico, se realiza también una punción lumbar en donde se ve una glucosa normal, 47 células y proteínas normales. Se obtienen cultivos negativos, PCRs virales y para tuberculosis negativas y una tinta china y BDRL negativas, o sea, se descarta la etiología infecciosa en primera instancia. Estos son los primeros electros post-tiopental que tenemos de la paciente, en los cuales se objetiva el patrón de paroxismo-supresión, objetivando que la paciente había salido entonces del estado de mal epiléptico no convulsivo. Sin embargo, debe suspenderse el tiopental por cardiotoxicidad y ahí es donde se decide iniciar tratamiento con la cosamida. Como vemos en las imágenes de seguimiento, esto es una tomografía, cortes axiales, lo que se ve es una hipodensidad bastante más extensa y bastante más importante que la que se ve al principio, ya involucrando otras regiones, la región frontal, temporal y parietal homolaterales, con esa especie de edema subcortical. Y esta es la resonancia de control, donde también vemos la extensión de la lesión mucho más extensa de lo que vemos en la primera resonancia. Acá vemos cortes coronales de la paciente. También podemos evidenciar la lesión predominantemente parietal izquierda, con una aparente progresión desde el punto de vista imagenológico. Y en los cortes con contraste vemos que hay un realce sobre todo a nivel de la meninge sobre la lesión manifestada previamente. Nos empezamos a plantear si podíamos estar frente a una etiología inflamatoria no infecciosa, por lo cual la paciente ya estaba en este momento en un estado de mal epiléptico súper refractario, porque había recidivado con la suspensión de la sedación. Y vemos, bueno, se solicita un colagenograma, eritrosedimentación, anticuerpos anti-NMDA, LG1, Casper2 y anti-GLU y anti-GABA. Iniciamos gamma globulina endovenosa, pero sin embargo todos estos resultados vinieron negativos, por lo cual, si bien la gamma globulina se había iniciado en forma empírica como si fuese un potencial NORS, finalmente no obtuvimos ningún resultado que corroborara como potencial etiología la presencia de un proceso inmunomediado. La paciente evoluciona tórpidamente, vuelve a entrar con la suspensión del tiopental en un estatus no convulsivo, como decíamos ya súper refractario, sin tolerar ni propofol ni ketamina, hace un shock vasopléjico y se instaura el tratamiento con fenobarbital y divalproato de sodio sin respuesta, y también se hace topiramato ya como una medida de salvataje, y se procede a la toma de biopsia de la lesión previamente observada. Los patrones electroencefalográficos de la paciente eran muy llamativos porque, como vemos en esta imagen de acá, lo que vemos es una actividad rítmica reclutante en rango alfa que evoluciona comprometiendo prácticamente todo el hemisferio derecho, y luego también en la región posterior izquierda, lo cual es contralateral a la lesión que estábamos viendo previamente. Otro de los electroencefalogramas o de la evolución electrográfica que tuvo la paciente, tuvo muchísimos electros, solo estoy mostrando algunos de ellos, donde vemos un patrón diferente. En este caso vemos la presencia de prácticamente de GPERS que se ven
predominantemente en la región anterior y en la línea media del electro, con una frecuencia mucho menor e intercalando con una especie de supresión, pero mucho más corta que la deseada o la interpretada, o lo que uno interpretaría como secundario a la sedación. Acá vemos en otros trazados electrográficos nuevamente la actividad rítmica reclutante que se inicia en la región temporocentral derecha, con una propagación rápida a la región posterior contralateral también, pero mucho más tardía. O sea, las crisis electrográficamente no había duda que eran crisis epilépticas, pero empezaban del otro lado al de la lesión, lo cual nos llamaba muchísimo la atención. Acá vemos otros patrones eléctricos que tenía la paciente. Acá lo que vemos son PLED, aproximadamente un hertz, hertz y medio, también predominantemente en la región frontotemporal derecha, siempre contralaterales a la lesión manifestada en la resonancia magnética. Y acá lo que vemos es un patrón de paroxismo-supresión, pero que se manifiesta también como un hemiparoxismo-supresión con la actividad mejor conformada del lado derecho. Como vemos, ni bien intentábamos bajar un poquito la sedación, inmediatamente reaparecía la actividad epileptiforme. Esta paciente se sometió a otros tratamientos, como sulfato de magnesio, dieta cetogénica e hipotermia, la verdad con muy poco éxito. ¿Cuáles eran nuestras hipótesis para esos patrones electrográficos? Manejábamos dos hipótesis de por qué el patrón eléctrico se veía en forma contralateral a la lesión epileptógena, o lo que interpretábamos que era lesión epileptógena, porque sin tener el resultado de la biopsia, eso podía interpretarse como que era parte del edema postconvulsivo por el propio estatus, o si hubiese habido una etiología infecciosa o inflamatoria no infecciosa, pero pensábamos que la epilepsia venía de ahí. Sin embargo, la actividad rítmica se veía mejor del otro lado, del otro hemisferio. Entonces, nuestras dos hipótesis principales para este comportamiento eléctrico eran que la epilepsia presentara un inicio posterior izquierda con rápida propagación a derecha, o, a mi criterio, la que probablemente más corresponda al caso de nuestra paciente, es la incapacidad de la propia zona epileptógena para generar crisis epilépticas, lo que ya está sumamente descrito como hipocampo quemado. Por ahí lo estamos viendo en otras regiones del cerebro, y por eso la parte que está comprometida imagenológicamente no es eléctricamente la parte que parece manifestarse predominantemente. Un poco a favor de esta segunda hipótesis va este último electro, o estos últimos electros, donde vemos hemiparoxismo supresión con una mejor conformación del paroxismo a derecha, lo cual viene de alguna manera a corroborar que por ahí el hemisferio izquierdo ya estaba prácticamente incapacitado como para generar actividad epileptiforme, y correspondiendo más a un territorio con burnout, o como se denomina en español, quemado. Bueno, la paciente, como les contaba, evolucionó tórpidamente, la lesión se hacía cada vez más extensa y era muy difícil interpretar si lo que estábamos viendo era progresión de la lesión que interpretamos que originó las crisis, porque si recuerdan, la paciente trae una primera resonancia antes de estar en estatus, que si bien venía informada como normal, nosotros pudimos observar una lesión cortical pequeña en la región parietal izquierda. Entonces sabíamos que había una lesión preexistente, pero ya era muy difícil identificar si esto que veíamos en las resonancias ulteriores era progresión lesional, o también estábamos viendo, lo cual probablemente sea muy difícil de tener la certeza, cambios post-estatus. Acá, como vemos en las siguientes secuencias, también observamos que el compromiso prácticamente hemisférico del lado izquierdo, vemos cambios también en el cerebelo, la verdad un daño muy, muy extenso. Mucho edema en la región córtico-subcortical izquierda, extensísimo. Les cuento un poquito el resultado de la biopsia cerebral, que obviamente fue realizada en forma temprana, pero los resultados demoraron bastante. Fue compatible con un glioma de alto grado, por lo cual se interpretó entonces como un estatus
sintomático progresivo, dado que la propia lesión epileptógena es una patología progresiva, y explicaba un poquito de alguna manera también la evolución tan tórpida que había tenido nuestra paciente. La paciente lamentablemente falleció, no tuvo respuesta a ninguna de las terapéuticas de ninguna de las líneas que tuvimos en ella. Y bueno, suele ser, o como vamos a repasar un poquito ahora, cuando hablamos de estado epiléptico, de estado mal epiléptico refractario, nos referimos a aquellos estatus en los cuales hay falta de respuesta a drogas de primera y segunda línea, que son aquellos que van a requerir UTI y sedación, con una mortalidad de alrededor del 22%. Ya cuando los pacientes recaen luego de intentar sedar al paciente o intrasedación, estamos hablando, como en el caso de nuestra paciente, de un estado de mal epiléptico súper refractario, siendo la mortalidad mucho más alta. Como vemos, es una mortalidad entre el 30 y el 58% y más del 65% cuanto mayor es el paciente. Un 20% aproximadamente entonces de los pacientes con estado mal epiléptico refractario van a evolucionar a superrefractario. Como vemos, cuando estamos frente a un estado de mal epiléptico súper refractario, como en nuestro caso, tenemos la posibilidad de que el paciente tenga claramente convulsiones, donde ahí el diagnóstico es mucho más sencillo, o cuando la presencia de la actividad comicial es eléctrica, ¿no es cierto? Tenemos un paciente con un compromiso de conciencia en distintos grados, en nuestro caso nuestra paciente estaba en coma, y donde nos tenemos que apoyar en los criterios electrográficos. En este caso acá mencionamos salud, también se puede utilizar la escala de la ACNS. Importante saber que hay un gran espectro de patrones en los cuales uno a veces no, lo que definimos el continuo ictal interictal, donde uno no tiene absoluta certeza de si estamos frente a realmente un estado de mal epiléptico no convulsivo o estamos frente a un patrón irritativo, pero sin que sea un equivalente a un estatus. ¿Y por qué es importante diferenciar esto? Para evitar también el sobretratamiento, la sobreterapia. En esos casos también, por supuesto, estamos ya hablando de medicación sedativa con que genera muchas comorbilidades o efectos adversos, como vimos en el caso de nuestra paciente: cardiotoxicidad, hipotensión, infecciones en pacientes sedados, que en la medida de lo posible deberían ser evitadas cuando el patrón no es concluyente. En nuestra paciente, que tenía crisis electrográficas francamente evidentes en el electroencefalograma, los criterios electrográficos entonces apoyaban el estado de mal epiléptico no convulsivo definitivo, por lo cual había que avanzar en la terapéutica. Entonces, cuando estamos frente a un estado de mal epiléptico súper refractario, recordar que lo primero que vamos a hacer cuando el paciente falla, o sea, sobre todo el escenario más común es que yo hice sedación durante 24 horas y al intentar el retiro de esa sedación, el paciente vuelve a presentar o un patrón eléctrico compatible con estado de mal epiléptico no convulsivo o crisis clínicas. En ambos casos interpretamos que ese estado de mal epiléptico se convirtió en superrefractario y podemos volver a intentar la sedación por un periodo con el mismo sedativo que se usó en primera instancia, por un periodo mayor de aproximadamente 48 horas. En líneas generales, lo que uno tiende a recomendar en estos casos ya es la introducción y cada vez más temprana de la ketamina. Sabemos que el midazolam, el propofol, actúan sobre los receptores GABAérgicos que son endocitados en el estado de mal epiléptico superrefractario. Entonces muy posiblemente tenga más rol la ketamina, que al actuar sobre receptores glutamatérgicos tenga un target que esté todavía presente en la neurona, por lo cual tenga mayor eficacia. Cuando los pacientes no responden, eh, obviamente podemos intentar otras escalas de tratamiento, podemos usar inmunoterapias, inclusive aunque no sospechemos el NORS. En ella era una sospecha puntual inicialmente, por eso es que se usó en forma relativamente temprana, pero inclusive en aquellos pacientes que sabemos que la causa es otra, uno puede plantearse el uso de inmunoterapia, medicaciones orales como usamos en nuestra paciente, y algunos
otras líneas de tratamiento como la dieta cetogénica, que también se usó en ella, la hipotermia. Uno debería también poder considerar la cirugía de epilepsia eh, en casos como el de nuestra paciente. Por supuesto, nosotros tuvimos, como les contaba, la anatomía patológica tuvo un delay importante, entonces no llegamos a ofrecerle esta opción a nuestra paciente. ¿Cómo interpretamos los cambios o qué esperar en los cambios perictales, en la neuroimagen, en el estado de mal epiléptico, sobre todo cuando es súper refractario, ¿no? Y qué difícil se hace la interpretación. Decimos, bueno, ¿está avanzando la imagen que me generó el estatus o estoy viendo los cambios secundarios a el estado de mal epiléptico en sí mismo? Entonces me pareció muy importante remarcar básicamente que cuanto mayor es el tiempo, ¿sí? Se genera un desequilibrio entre la demanda energética de las neuronas que están en la región periictal, donde se genera el estatus, y la perfusión. Entonces, en la medida que el tiempo o la severidad del estatus se van instalando, al principio hay cambios que son reversibles, que son similares a los que podemos ver posictales en un paciente que no hizo estatus, pero en la medida en que el tiempo y la severidad del estatus se hacen cada vez más altos, o sea, van increciendo, esa perfusión no llega a completar la demanda energética y aparecen cambios irreversibles, como vemos en este caso, una resonancia magnética a los 9 días post inicio del estado de mal epiléptico, 30 días, 43 días y 73 días, donde vemos francamente una esclerosis hipocampal posterior al estado de mal epiléptico. En este caso no aclaraban si era convulsivo o no convulsivo. Entonces, como conclusiones, el estado de mal epiléptico refractario es un desafío diagnóstico y terapéutico, sobre todo cuando no tiene manifestaciones clínicas, y a veces hay poca accesibilidad del electroencefalograma en algunos de los centros, como estábamos tratando antes que con Sebastián de Latinoamérica no tienen el electroencefalograma, así que debemos sospecharlo para poder encararlo adecuadamente desde el punto de vista terapéutica. Muy importante también el seguimiento electrográfico en la superrefractariedad, donde el paciente ya está sedado y nuestro monitoreo va a ser el electrográfico. Eh, Recordar la importancia de una adecuada interpretación de los patrones electrográficos. Sabemos que no hay patrones electrográficos patognomónicos, sí tenemos criterios en los cuales podemos apoyarnos para la toma de decisiones, pero es muy, muy importante una lectura, digamos, enmarcada en el cuadro clínico del paciente para orientarnos si el trazado que estamos viendo realmente es de valor, digamos, de comicial o estamos viendo cambios de otro tipo eléctricos. Eh, Como marcábamos recién, puede ser dificultosa también la interpretación de la neuroimagen en el contexto de estatus y recordar que la utilidad de la inmunoterapia en el estado de mal epiléptico de inicio reciente o en el NORS tiene que ser incorporada en estadios más tempranos, quizás sobre todo si el paciente tiene un estado mal epiléptico no convulsivo, quizás inclusive antes de la sedación, cuando no tenemos una causa aparente. En ella, como les contaba, en esta paciente se sospechó, pero la verdad es que la lesión evolucionó como una lesión tumoral que finalmente pudimos corroborar con la biopsia. Muchísimas gracias a todos y le doy paso a mi compañero Sebastián para que siga con su caso clínico. Espero haber sido clara y después nos reencontramos con las preguntas. Gracias. Ok, Eliana, muchas gracias. Creo que es un caso muy interesante. Siempre esas normalidades eléctricas y las imágenes, uno quisiera que fueran concordantes, pero no siempre pasa. Entonces, Damián y a los organizadores, a Patricia y a la LADE, muchísimas gracias por la invitación. Eh, no tengo conflictos de interés para esta presentación y voy a empezar con la estadística. Como todos ustedes saben, en pediatría, lo más probable es encontrar un caso clínico de una persona o un niño que haya tenido un antecedente de una evento febril previo al inicio del estatus.
Entonces es un niño que viene del área rural de Colombia, 9 meses, y lo remiten en la carta de remisión, dicen que está somnoliento. Es un niño de 9 meses que tiene 3 días de evolución de fiebre asociada a síntomas respiratorios, malestar general e intolerancia a la vía oral. Hace 3 horas presenta un evento ictal. La descripción de la semiología no es clara, pero era un evento claramente ictal y desde entonces no ha recuperado el estado de conciencia. Eh, Al interrogar a los padres, sabemos que no vieron el inicio de la crisis, pero cuando lo encuentran hay una alteración del estado de conciencia, los ojos abiertos y desviados hacia arriba, con una postura en extensión de las cuatro extremidades, y una fase clónica bilateral con una duración de más o menos 4 a 5 minutos. Persiste somnoliento, lo que implica que no hay respuesta a estímulos verbales, táctiles o de otro tipo. Como antecedentes, es importante recalcar que este paciente no tiene el esquema de vacunación completo, pero por lo demás es un niño completamente sano y ha recibido paracetamol en las últimas 48 horas por los síntomas respiratorios e infecciosos. Está taquicárdico, tiene una frecuencia respiratoria baja para ser un niño de 9 meses y una tensión arterial también en el límite inferior. El examen físico ya por neurología está comatoso, no hay respuesta a los estímulos, tiene midriasis reactiva en 5 milímetros, eh, no hay posturas anormales en ese momento, pero llama mucho la atención que a pesar de haber recibido tratamiento con benzodiazepinas en el sitio de remisión, persiste con midriasis. Después de las 2 primeras dosis de benzodiazepinas, ellos consideran que es una posible neuroinfección, inician ceftriaxona y vancomicina y ponen fenitoína porque es lo que tienen disponible en la zona rural de donde es remitido. Desde el punto de vista de los laboratorios, tiene leucocitosis con neutrofilia y en la punción lumbar tiene una punción claramente anormal, sugestiva de una neuroinfección. Las primeras 8 horas entre que el paciente llega a la institución y empieza a hacer la evolución del manejo, se sospecha que el paciente tiene un estado epiléptico no convulsivo, se solicita la monitorización y esta monitorización tarda en iniciarse más o menos 8 horas y en esas 8 horas el paciente presenta una dificultad respiratoria progresiva, por lo cual tiene que ser ventilado y transferido a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, hacemos la solicitud de la telemetría, de la monitorización de 24 horas y empezamos a plantear en qué escenario estamos nosotros. Este es el paper que todos ustedes conocen y han manejado a lo largo del curso. Voy a intentar utilizar el pointer. Eh, Sabemos, probablemente la semiología es una semiología generalizada por lo que describe en la madre, pero podríamos estar en cualquiera de estos dos escenarios. Es un paciente que ya pasó la primera parte o el estadio 1, el T1 del estado epiléptico. Claramente pasó de los 5 minutos en la parte generalizada o de los 10 minutos en el estado focal y más allá de los 60 minutos para entrar a un estadio de estado epiléptico instaurado. ¿Qué esperamos nosotros desde el punto de vista de la fisiopatología? Tenemos claro que lo primero que hace el cuerpo es intentar compensar el consumo de oxígeno, el consumo de demanda metabólica, aumentando el output cardíaco, aumentando la presión arterial, la glucosa y el lactato, y disminuyendo la expresión de receptores GABA y aumentando la expresión de receptores NMDA para intentar como un mecanismo que muestra que no se está logrando compensar internamente las convulsiones. En la medida que pasa el tiempo, vamos a tener unos cambios que tienen que ver con la composición de los receptores GABAérgicos y la externalización de los receptores GABAérgicos, y empieza a haber fallas desde el punto de vista del gasto cardíaco, la glucosa en sangre, el lactato en sangre y la oxigenación. La presión de perfusión cerebral se ve disminuida porque yo disminuyo el gasto cardíaco, disminuyo la presión arterial y la presión intracerebral y la presión de perfusión se ve disminuida y por eso vemos en esta línea roja que el flujo sanguíneo cerebral empieza a decaer. Lo mismo la oxigenación cerebral y lo mismo la glucosa.
Entonces sabemos que al principio podemos tener una glucosa elevada, pero conforme pasa el tiempo, estamos teniendo la fase de falla homeostática o de descompensación, en la que el paciente pierde todos los mecanismos instaurados para el control autónomo de las crisis, y es por eso que entramos en un periodo de disociación electromecánica. Es decir, el paciente puede estar en convulsiones eléctricas en la cabeza sin que tenga manifestaciones clínicas evidentes eh, a las personas que lo están examinando. Este es el, el monitoreo que se le hace al paciente. Es un montaje bipolar. Tenemos 10 segundos por época en este momento. Ya lo vamos a ver un poco más eh, comprimido. Y lo que vemos es que hay una alteración de los ritmos de base, hay una actividad epileptiforme que, según las guías de la Academia Americana de Neurofisiología Clínica, se describe como una actividad periódica lateralizada, sin modificadores rápidos, con alteración del estado basal. Y eso hace que ya inmediatamente empiece a pensar que tengo que descartar un estado epiléptico no convulsivo. Entonces, lo repito para poder mostrar. En la parte del hemisferio izquierdo tenemos una actividad que progresa tanto en frecuencia como en amplitud, se haciendo más lenta a lo largo del tiempo. Y eso nos hace pensar que tenemos que utilizar los criterios para evaluar la actividad intelectual. Este es el mismo trazado del paciente un par de horas después, en el que podemos ver que, a pesar de los medicamentos endovenosos que se han utilizado, la actividad puede cambiar de lado sin que realmente haya una normalidad estructural. Este es un 20 segundos por página, y ustedes van a ver cómo la frecuencia, la amplitud y la distribución de la actividad cambia de un hemisferio a otro conforme pasa el tiempo. Tenemos una actividad muy clara en el hemisferio derecho, y posteriormente se va a ver más evidente en el hemisferio izquierdo. Entonces, es claramente un estado epiléptico no convulsivo, o lo sospechamos inicialmente, por lo que decidimos aplicar los criterios de Salzburgo. Primera parte, que es la parte A, es la parte eléctrica, y la parte B es la parte clínica. Entonces tenemos descargas interectales con una frecuencia mayor a 2.5 Hz, am, en una época del trazado. Depende del sitio, uno lo puede leer en 10, 15 o 20 segundos por página. Hay una evolución espaciotemporal ictal de las descargas, o una actividad rítmica, como Eliana mostró. También puede ser una actividad alfa que progresa en amplitud, en frecuencia y en localización. Podemos tener actividad interictal con eventos clínicos, subclínicos, perdón, o sutiles. Por eso es importante que el técnico siempre esté cerca, que el tratante siempre esté cerca, y que la cámara tenga la capacidad adecuada para recopilar el video de forma muy detallada, porque puede haber contracciones muy sutiles de la cara, contracciones de la mano, que podrían ayudarnos a cumplir este tercer ítem. Y si los criterios del 1 al 3 no se cumplen, pero hay algunos de los siguientes patrones, se debería utilizar medicamentos anticrisis. En el caso, descargas interectales con menos de 2.5 ciclos por segundo, con fluctuación o una actividad rítmica que cambie a lo largo del tiempo en frecuencia, siendo un aumento de la frecuencia mayor a 0.5 ciclos por segundo, o una actividad rítmica con una variación de más de 0.5 ciclos por segundo, pero sin fluctuación, o sea, que se mantenga a lo largo del tiempo. Y si los pacientes cumplen estos criterios, uno debería utilizar medicamentos benzodiazepinas, en este caso, para utilizar y evaluar la respuesta eléctrica in situ. Entonces, nuestra paciente cumplía alguno de los criterios. Y después de que administramos nuevamente el midazolam, ya esta vez en infusión, vemos cómo el trazado presenta una mejoría significativa y una atenuación difusa, y la actividad interictal que estábamos viendo anteriormente en el otro hemisferio desaparece. Y eso nos da la tranquilidad en el seguimiento a largo plazo, que el estado epiléptico se dio tras aproximadamente 24 horas de manejo. Entonces, teníamos una sospecha clínica de un estado epiléptico no convulsivo, teníamos descargas interictales, teníamos evolución típica temporoespacial, y teníamos una evolución, una mejoría clínica clínica y del electro, cuando iniciamos las infusiones de midazolam.
Entonces, es un estado epiléptico no convulsivo definitivo y es por eso que es fundamental que nosotros utilicemos siempre los mismos criterios para poder demostrar que estamos haciendo lo que internacionalmente se debería hacer. La falta de recursos es una situación que es presente en América Latina, pero lo que no debe haber es una falta de actualización y por eso nosotros estamos haciendo este curso, para que todos tengamos las herramientas académicas para poder pedir lo que hace falta y en muchos casos utilizarlas para hablar todos un mismo idioma y poder hacer comparaciones en términos de eficacia y en términos de desenlaces. La paciente, eh, el paciente, perdón, recibió levetiracetam, fenitoína y el midazolam. Logró extubarse y hubo una notable mejoría del estado de alertamiento y no hubo nuevas crisis clínicas. 48 horas después de haber sido desconectada se vuelve a realizar una monitorización en la que no se evidencian descargas interictales, solamente se ven actividad lenta, difusa. Entonces, mensajes importantes en todo paciente que haya tenido una actividad ictal en el que no haya una recuperación del estado de conciencia, es fundamental sospechar un estado epiléptico no compulsivo. Si existe la sospecha, siempre actuar en beneficio del paciente y en lo posible iniciar monitorización por videoelectroencefalografía continua en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pediátricas o de adultos. Es claro, y eso está demostrado en adultos, y es posible que se logre demostrar rápidamente en niños en los siguientes meses o años, que la evaluación intensiva durante la primera hora puede predecir, uno, la presencia de estado epiléptico no convulsivo, dos, el pronóstico del paciente, y tres, la optimización de los recursos. El Help to Be que está diseñado para adultos me permite a mí saber cuánto tengo que durar monitorizando a ese paciente. Si yo tengo descargas o tengo crisis en la primera hora, yo sé sí o sí que tengo que monitorizarlo durante 24 horas. Pero si el electro no tiene descargas interictales, no tiene eventos ictales, yo sé que la probabilidad es menos del 6% y puedo retirar la monitorización. Sobre todo en escenarios de bajos recursos, creo que es una herramienta que podemos utilizar y que nos permite optimizar lo que tenemos. Es fundamental utilizar los criterios de Salzburgo para definir si se inicia un tratamiento específico y continuar la monitorización una vez eh, yo haya mejorado el patrón eléctrico, porque puede haber ese patrón de wax and waning en el que desaparece la actividad y vuelve a aparecer. Recuerden que el tiempo es cerebro y que lo más importante es acordarse de la regla de los 20. La mayoría de los pacientes nunca llegan al estado epiléptico súper, hiper, mega refractario y cuanto mejor estandarizadas tengamos las herramientas iniciales, menor es la probabilidad que el paciente progrese en un estado epiléptico súper refractario. La regla de los 20 implica que la fenitoína o la fosfenitoína van 20 miligramos por kilo, el ácido valproico 40 miligramos por kilo y el levetiracetam 60 miligramos por kilo. Y todos mostraron una eficacia similar. Es decir, yo puedo utilizarlos de forma intercambiable sabiendo que hay unos que tienen más efectos adversos, pero sé que si yo utilizo la dosis adecuada, y la dosis adecuada es 20 de fenitoína, 40 de valproico o 60 de levetiracetam, tengo una eficacia de más o menos el 47% para disminuir la probabilidad, para disminuir la presencia del estado epiléptico. Otra sugerencia, y esto es individual a cada institución, pero tiene que salir como parte del protocolo que hacemos nosotros como los neurólogos tratantes, es enseñar al equipo de pediatría cuando ellos estén frente al paciente con estado epiléptico qué hacer. Y eso se llama código crisis, ha sido publicado ya en varias ocasiones por diferentes hospitales y es así como hay un código para las maternas que sangran en el posparto, así como hay un código para los eventos cerebrovasculares, también debería haber un código para las crisis, para que todos utilicemos las mismas dosis más o menos en los mismos tiempos para poder demostrar que en la medida que tengamos mejor estandarizado el tratamiento, vamos a tener mejor desenlaces en nuestros pacientes. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta y felices de poderlo responder todas las inquietudes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Para cerrar, dos casos complejos que acá tenemos presentados por ustedes. Hay una pregunta ya en relación al primer caso de Eliana, que lo que pregunta es si vos considerarías seguir llamando NORS a la paciente cuando
en la resonancia de encéfalo ya se evidencia una lesión estructural. Bueno, está muy buena la pregunta. Yo creo que con la evolución no, se nos cae el diagnóstico de NORS rápidamente por la evolución tan agresiva, tan tórpida, el efecto de masa que tenía la lesión y demás, pero uno sabe que algunos anticuerpos, sobre todo en lo que tiene que ver las regiones límbicas, puede haber cambios inflamatorios, puede haber edema. Entonces, la presencia de cambios estructurales no necesariamente lo descarta, aunque sí por ahí por la localización no es lo primero que uno pensaría, porque no es la localización típica quizá de un cuadro inflamatorio no infeccioso, pero en ella que no, digamos, había tenido una evolución relativamente rápida. Piensen que es una paciente que en un mes, del día que empieza con su primera crisis, termina en un estado de mal epiléptico súper refractario. No es la evolución tampoco más habitual de una etiología tumoral, la verdad. Que fue bastante rápida, bastante subaguda, por eso que desde el punto de vista, quizás más desde lo imagenológico, desde lo sindromático, uno hubiese puesto en un lugar bastante importante la etiología inflamatoria no infecciosa, la rápida evolución que tuvo la paciente. Obviamente con la evolución imagenológica uno tiende a descartar porque no es la evolución así tan agresiva la que suelen tener los cuadros inmunomediados. Y también a eso, bueno, una pregunta sumada, si dentro del algoritmo de manejo se hubiese considerado la posibilidad de administrar esteroides al paciente. Si uno interpreta que es un NOR, sí, claro, uno podría ver eh, puesto inclusive antes que la inmunoglobulina. La paciente siempre estuvo, no hice hincapié en eso porque fue prácticamente 45 días de internación, todo el tiempo infectada. Entonces quizás la limitación para haber usado corticoides era el cuadro infectológico de la paciente, pero recordar, digamos, que es la terapia que uno elegiría en caso de sospechar una etiología inmunomediada. Bien, Creo que es importante resaltar que el NORS es un diagnóstico generalmente en retrospectiva. Sí. Es difícil que uno en las primeras horas piense, claro, esto es definitivamente un NORS, eh, precisamente por la estadística. Y a veces, incluso teniendo lesiones, uno podría llegar a pensar que el NORS juega un papel. Em, Digamos que la aclaración es porque los casos en retrospectiva, o como decimos en Colombia, los toros desde la tribuna se ven diferentes. Y a veces la utilización de diferentes estrategias de tratamiento depende de la localización y también del contexto infeccioso del paciente y de los demás hallazgos que se tengan. no Y, quizás sea una interpretación sindromática, ¿no? Donde uno dice, bueno, exacto, probablemente la mayoría de los pacientes tenga una entidad inmunológica, pero no necesariamente tiene que tener una entidad inmunológica que la causa. Donde uno apunta, digamos, el tratamiento a lo inmunológico, pero más o menos la mitad de los pacientes no tienen entidad inmunológica, por lo menos detectable hasta lo que nosotros tenemos ahora, ¿no? Lo que nosotros tenemos accesible hasta el momento. exacto, sí. Y en el caso quizá de esta paciente donde ya se había hecho primera línea, segunda línea, se había ido por la vía clásica sin ningún tipo de respuesta, este, se intentó por ahí con también tratamientos inmunosupresores digamos, evaluar en caso de que fuera una entidad inmunomediada, bajar la morbilidad y también la chance de secuela que tienen estos pacientes a posteriori, ¿no? Em, Recuerden por ahí la primera resonancia. Yo recuerdo que cuando la recibimos en el papel decía resonancia normal. O sea, la paciente venía como una paciente sin lesión, que después, viendo las imágenes o por supuesto con las imágenes de posteriores de la evolución, la imagen parital izquierda tomó dimensiones extraordinarias y ya uno
tendía a descartar con más facilidad, pero por ahí en el abordaje inicial, habiendo descartado lo infeccioso en una paciente con evolución subaguda y bastante tórpida, creo que hubiese hecho lo mismo en otro caso, ¿no? Y también recordar que, si bien por ahí uno no lo inicia tan temprano, en el estado de mal epiléptico súper refractario también se puede usar la inmunoterapia. O sea, eventualmente estamos adelantando un poquito en un paso que puede ser una opción terapéutica cuando los pacientes no responden a sedación. También tener en cuenta que los resultados, ¿no?, de los anticuerpos demoran, entonces uno no puede Exacto. estar esperando a tener el resultado sí o no, y uno habitualmente inicia el tratamiento más allá de tener el diagnóstico confirmatorio en este caso, ¿no? Acá hay otra pregunta interesante sobre tu caso, Eli, que dice si es posible que un glioma no deje registro en el electro de estatus. Bueno, eso hasta el día de hoy, hasta el día de hoy nos hacemos la pregunta. Este, creemos o creo, como puse en la presentación, que la explicación quizás sea una corteza ya agotada parecido a los mismos mecanismos que explicó Sebastián cuando hablaba del estatus epiléptico, que ya no tenía capacidad de generar crisis electrográficas de ese lado. Nosotros la estuvimos monitoreando por mucho tiempo, y esas crisis que yo mostré del lado derecho fueron tardías, como si le dijera a los 25, 30 días después de haber empezado con la sedación inclusive. Así que sí, la verdad que era muy llamativo, porque ese tipo de patrones está muy descrito para lo hipocampal, en esclerosis hipocampales, pero no tan descrito para lesiones extratemporales, con lo cual todos nos hubiésemos sentido más cómodos si las crisis electrográficas hubiesen venido del mismo lado. A la pregunta que hicieron, calculo que la respuesta es sí. Puede ser que un glioma no deje registro o que haya quemado tanto la cuestión cortical que ya no sea esa corteza capaz de generar actividad epileptiforme. Sí. Igual, añadir que en general los tumores que están asociados con epilepsia son los de bajo grado Ujú. y no tanto los gliales. Digamos, los gangliogliomas sí, pero es Sí, más la lesión alrededor, la inflamación alrededor, más que el tumor. No es frecuente un glioblastoma o un glioma de tercer o cuarto grado tener crisis, porque son de la glía. Teóricamente las crisis son corticales. Entonces sí puede pasar y también puede pasar que tú tengas tanta inflamación que al final no tengas la actividad viniendo de ahí, sino que sea un espejo. Incluso en las imágenes de resonancia tenías en el cíngulo medial, sí, el cíngulo derecho, hiperintensidad. Puede ser que al final termine rebotando hacia otros lados. exacto, Eh, y ahí la estadística juega un papel importante, porque es lo mismo. eh, no es lo usual que un glioma se presente así, no es lo usual que uno tenga un glioma que crece súbitamente y empieza a dar esos síntomas, de manera que pues, siempre la estadística creo que juega un papel importante. Y Sebastián, ¿vos viste algún caso en pediatría así con estatus epiléptico y discordancia entre lo que hace al electro, por ejemplo? Pero no durante el manejo agudo. Sí pasaba mucho, salían del estatus y quedaban esas lesiones brillantes en el FLAIR y en el T2. Y entonces ya no sabías si era una lesión, si era la inflamación. Y el tema es qué tanto entiendes tú de eso y qué tanto la familia va a entender lo que tú estás viendo. Porque puede ser, sobre todo en los niños que hacen crisis febriles, que brilla todo y al final no pasa nada. Y a veces niños que nunca han tenido una crisis febril terminan con el hipocampo completamente atrófico, hiperintenso. Eh, sí pasa también, y es una cosa que todos lo hemos visto, y obviamente en los centros grandes no pasa, pero hay que revisar cómo está conectado el paciente. Puede pasar que lo hayan conectado invertido y aunque parezca, hace poco les envié a mis residentes un alfa anterior, entonces todos empezamos a ciencia absoluta y era que habían puesto el electrodo de atrás adelante y entonces creo que eso también es importante revisarlo. La discordancia yo no la he visto
con esta claridad. No, la verdad no. Gracias a Dios, porque es demasiado complejo. Eh, y lo mismo, la resonancia nunca se toma en el agudo. O sea, esto no es que el paciente entra y yo en 6 8 10 horas voy a tener una resonancia. Es una resonancia que el paciente se le va a tomar 24 48 horas después de una actividad ictal. Entonces, no tenemos claro cuáles van a ser los cambios. Eh, y el papel de la resonancia en el manejo agudo de un estatus también es súper complejo. Y en tu caso, Sebastián, ¿qué fue lo que llevó a pensar, a interpretar que ese paciente clínicamente estaba cursando un estatus no convulsivo? Más allá del electro, digamos, clínicamente, ¿qué fue lo que los llevó a pensar, bueno, hagámosle un electro porque este paciente puede estar en SENG? Principalmente que no recuperara el estado de conciencia. Después de una convulsión, el niño persistía somnoliento y midriático. Entonces, lo mismo, el protocolo estatus. Los pediatras tienen que saber cómo se ven las pupilas cuando pones midazolam, porque tú deberías esperar que con midazolam las pupilas estén mióticas. Si están midriáticas, algo está pasando. Es la evolución. Los pacientes deberían recuperar el estado de conciencia después de una convulsión y si no la recuperan, hay que sospechar un estado epiléptico no convulsivo, sobre todo si esa alteración es persistente. Bien, también me parece importante en tu caso saber que si uno quizás, porque vos lo mostraste, ¿no? Que no dispone de un equipo de video EG o no dispone de un electro continuo, quizás hacer electroseriados también sea una manera importante de obtener información. Pero que ese electro quizás debería durar al menos una hora por todo lo que vos comentaste, ¿no? Sí. El artículo fue publicado en JAMA Neurology 2019, se llama Help 2B, como ayuda 2BE, y es un estudio que muestra que la evaluación de la primera hora es crítica. Y eso en los sitios de escasos recursos creo que es aún más importante y más válido. Eh, Dentro de todas las cosas, aun cuando hubiera electro disponible 24/7, no somos capaces de leer en simultáneo el electro. Hacemos lecturas cada 4, cada 6, cada 8, cada 12. Pero si yo puedo establecer el riesgo pretest de qué va a pasar con ese paciente, creo que me da a mí la posibilidad de optimizar las herramientas, porque es muy costoso. Eso lo podemos hacer en hospitales probablemente privados, en los públicos plantea otra serie de dificultades, el técnico de noche, la disponibilidad de conectarse en remoto a leer el estudio, eh, incluso la conexión de internet en la unidad de cuidados intensivos no siempre es tan buena. eh, pero si uno tiene eso, puede ayudar a los pediatras o a los intensivistas a manejar. Bien. Y un poco por ahí para revisar el tema de la medicación de elección de acuerdo a la edad del paciente. ¿En qué modifica en pediatría lo propuesto por el ESET, digamos, en segunda línea, y las opciones, digamos, de tratamiento que hay en pediatría? Tal vez la única precaución es el riesgo de pancreatitis necrohemorrágica con el ácido valproico en menores de 2 años o en sospecha de enfermedad mitocondrial. La ventaja es que el levetiracetam se puede utilizar en neonatos, ya tiene utilización FDA y EMA. Eh, Salió hace poco un estudio que muestra que es igualmente eficaz hacer un push rápido del levetiracetam versus la infusión de 5 a 10 minutos. Entonces sabemos que también es eficaz poderlo pasar rápido. Tal vez el problema con estos medicamentos son los costos, porque no necesariamente están disponibles en todos los hospitales. Y si yo tengo una misma eficacia en un contexto de bajos recursos, es posible que yo prefiera utilizar medicamentos menos costosos como el valproico o como la fenitoína, pero son igualmente eficaces, con menos efectos adversos el levetiracetam, que también es Sí, algo ok, que hay que para vos tener. tengo una pregunta. Si tenés experiencia con el uso de la cosamida en chicos en estado mal epiléptico. Sí, nosotros publicamos en Seizure 2018 una revisión sobre la acosamida en pediatría. El cese de la actividad ictal es más o menos 50% en lo que está reportado. No se debe pasar de dosis de más de 400 miligramos al día.
incluso en pediatría. Usualmente la dosis es de 10 miligramos por kilo. Pero la preocupación que nosotros teníamos y por eso estamos esperando con ansias el S2, que incluye la cosamida, es que tenemos solamente el reporte de cosas positivas. No Claro, sabemos cuántas veces falló porque no hay un journal que te publique resultados negativos. sí, Entonces, y eso también aumenta los costos, porque la lacosamida de esos tres, probablemente de esos cuatro es la más costosa, sí. al menos en Colombia, supongo que en Argentina debe ser parecido. Sí, sí, totalmente. Es una de las medicaciones más costosas que hay en Argentina. Y también el brivaracetam, ¿no? Mm, Que también sí. empieza a surgir como opción de tratamiento. Eh, Eliana, creo que con esa paciente no teníamos brivaracetam en ese No, momento. todavía no había brivaracetam, no. ¿Vos hubieses intentado con brivaracetam en la paciente? Yo creo que se podía intentar. En ella se hizo de todo, así que seguramente hubiésemos intentado con brivaracetam, sí. Sí, sí, aunque uno ya sabe que posiblemente cuando no hay una buena respuesta con levetiracetam, es relativamente menos la expectativa que uno tiene con el briva, ¿no? ¿Y Sebas, en los niños el uso de brivaracetam? ¿Cuál es tu experiencia? Solo mayores de 15 años. Eh, no. Nosotros tuvimos una paciente con estado súper refractario y le pusimos anakinra, que es un inhibidor del TNF alfa, 1 alfa. Finalmente fueron 42 días y falleció. Y creo que también hay que abrir la puerta para los cuidados paliativos cuando el estado epiléptico es tan largo, porque cada día que pasa, si se hace adecuadamente lo que uno tiene que hacer, al final el pronóstico es muy malo. Eh, y también, hombre, siempre que, cuando sobre todo son pacientes que son cognitivamente sanos y previamente sin enfermedades, pues no hay límite, pero también 43 días de estatus, no sabemos qué cerebro queda después. Sí, quizás esa sea la decisión más difícil, ¿no? De decir cuál es el punto de no retorno y donde decir, bueno, hasta acá llegó lo que nosotros podemos hacer. Yo creo que en parte es importante lo que vos mencionabas, Sebastián, también de la etiología, ¿no? Del estatus. Eh, Nosotros fuimos sumamente agresivos porque también pensábamos que había una causa potencialmente tratable e irreversible si hubiese sido inmunomediado, uno ya después teniendo quizás la anatomía patológica se hubiese, con tantos días de estatus, uno se hubiese planteado quizás con antelación los cuidados paliativos, ¿no? Bien, vamos acá con una última pregunta que creo que en parte ya fue contestada. ¿Qué tan recomendable es realizar electroencefalogramas seriados en los lugares donde no se dispone de hacerlo en forma continua y qué tiempo entre electroencefalograma y un electroencefalograma posterior de control? ¿Qué sugerirían ustedes? Voy a empezar por la parte desagradable. Nosotros en América Latina sobrevivimos. Entonces, hacer una recomendación sobre algo que no está escrito es difícil, pero en la medida que tú puedas evaluar al menos cada 6 horas el electro, sabiendo que el primero fue normal, sabes que va a ser normal, incluso puedes espaciarlos hasta cada 24 horas si la evolución del paciente tiende a la mejoría. Pero no hay nada asociado a la evidencia que te sugiera un electroseriado, porque Ujú. pues los demás no tienen esos problemas de supervivencia. Pero para mí lo más crítico, sobre todo cuando hay sitios donde hay varias personas leyendo, es que todos usen la misma nomenclatura. Porque también pasa que mm, hay muchas escuelas y a veces la interpretación del continuo mictar interictal es tan difícil que si uno no utiliza la misma interpretación siempre, puede pasar que la actividad interictal de un paciente que tiene epilepsia refractaria se empiece a tratar como un estado epiléptico y incurrir en problemas. Pero la respuesta no podría darte, no sé cada cuánto, probablemente una vez al día, una vez cada 12 horas.
Sí, es difícil de responder porque también uno depende de los recursos que tenga y la posibilidad de acceder a los estudios, ¿no? También de esa manera, más allá de poder contar con un electroencefalograma continuo, que sería lo ideal, eh, también a veces es difícil conseguir electroencefalogramas seriados tan frecuentes. Eh, Por Se ahí nos hace tratar difícil. de acelerarlo si uno hizo una conducta terapéutica, ahí sí por ahí está bueno también tratar de repetirlo luego de la conducta para ver si esa conducta fue eficaz o si cambió el patrón con respecto a lo preterapéutico. Eso sería. Bien, bueno, para cerrar, para la doctora Garino, dice, en su caso, ¿cuánto tiempo de evolución la paciente inició la dieta cetogénica después de haber empezado el estatus? Mm, este caso fue hace varios años, así que si no me falla la memoria, yo creo que fue bastante tardío. Y de hecho es más mucho más tardío que seguramente la experiencia que tenga Sebastián. Creo que los neuropediatras en líneas generales utilizan antes y con más comodidad la dieta cetogénica. Yo creo que en el caso de la paciente se hizo seguro después del día 10. Eh, no fue una dieta cetogénica temprana. De todas maneras, no tuvo ningún tipo de impacto en la evolución eléctrica de la paciente. De las intervenciones, la que fue muy categórica había sido el tiopental, que tuvo que ser suspendido por una cardiotoxicidad. El resto fueron para tranquilizarnos a los médicos, porque la verdad que al electro no le hacían absolutamente nada. Pero no fue una intervención temprana. De hecho, fue una vez que se terminó con la inmunoglobulina y después ya que la paciente continuaba. No sé cuál es la experiencia en pediatría, si se utilizan más precozmente. También depende, por supuesto, de la disponibilidad en el centro, de que haya un equipo de nutrición dispuesto a llevarlo adelante, que los terapistas tengan también, acepten la intervención, ¿no es cierto? Que en general con eso no tenemos inconvenientes, pero no sé, Seba, cuál es tu experiencia en pediatría. Tenemos la ventaja que están acostumbrados a las encefalopatías, los de las Claro. terapias. Entonces, no es tan infrecuente que lleguen. Y lo que hacemos por protocolo es, igual siempre están en ayunas durante las primeras 24 horas porque le estás poniendo todo, lo estás intubando. Entonces ya hiciste el periodo de ayuno y empezamos con 1,5 por 1, la proporción, y en 24 horas la llevamos a 3. Lo máximo que hemos llevado a un paciente ha sido a 5 a 1, 5 de grasa por 1 de carbohidratos y proteínas. Pero la cardiotoxicidad también es importante. Esa niña hizo una pancreatitis, pero creemos que fue por el ácido valproico. Ahora, el tema de los trials pequeños es glioma igual a dieta cetogénica, pero en el contexto crónico. Tal vez en Claro. el contexto agudo no me va a mejorar. eh, pero sí, lo hacemos con alguna frecuencia, y, pero lo que tú dices es un trabajo en equipo. Si no tenés la nutricionista y las personas no están acostumbradas, eh, es como cuando pones corticoides en espasmos. Todo el mundo pone el grito en el cielo por la cantidad de dosis que estás usando. Bueno, muchísimas gracias a ambos. La verdad que han sido dos lindos casos para cerrar nuestro curso. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias, Sebastián, que ya te podés ir a descansar. Sebastián está viviendo en Dinamarca, entonces hay una gran diferencia horaria con Latinoamérica. Así que bueno, nuevamente les agradezco a ambos. Hemos aprendido mucho con estos casos que en realidad cerraron el curso y que han revisitado, digamos, todo lo que hemos visto a lo largo de la parte teórica. Por favor, no se olviden del examen final, que ya se los va a subir a la plataforma como para culminar el curso y una vez finalizado el curso, van a tener su certificado. Algunas palabras de Eliana para cerrar, Sebastián. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, gracias a los que estuvieron ahí también participando y haciendo preguntas y un placer participar. Muchas gracias por la invitación. Lo mismo, Damián, muchísimas gracias, y creo que este es el momento clave para mostrar que siempre tenemos que trabajar en grupo. Esto no es una actividad de neurología, es una actividad de la terapia, es una actividad de nutrición, es una actividad del grupo, y en la medida que uno integre mejor el grupo puede lograr mejores desenlaces para los pacientes.
Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo seguramente pronto. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.